Quiero iniciar con esto. Aquí aparece la introducción. Quiero hablar el reino de Dios y su gobierno. En otras palabras, cómo recibir la unción de Dios y su autoridad delegada por Dios. El contenido de la Biblia es eminentemente profundo. La Biblia contiene una temática tan amplia que difícilmente el hombre podrá entender todo el contenido de la palabra de Dios. Esta es una de las razones por las cuales a diario se incrementan institutos bíblicos, seminarios, facultades, hasta universidades de investigación teológica, porque el hombre está interesado en profundizar o en profundizarse en el contenido que es la palabra de Dios. Hay uno de los grandes temas que a mí en lo personal me estremecen en mi espíritu, y es hablar acerca del reino de Dios y su gobierno. Le mencionaré algunos gobiernos de la tierra o reinos de la tierra. Está el reino de las aves, el reino de las aves crece, nace y muere, tiene una fecha de expiración. El reino de los presidentes, ¿aló? ¿Estamos acá? El reino de los presidentes tiene una fecha de expiración. El reino de los hombres tiene una fecha de expiración. El reino del dinero tiene una fecha de expiración. Hoy tenemos, mañana ya no tenemos. ¿Estamos acá? El reino de las perlas preciosas, hermano, perece también. El reino de las religiones, hermano, nacen y perecen también. Pero el reino inconmovible de Dios permanece eternamente y para siempre. En el libro de Hebreos capítulo 12 verso 28, libro de Hebreos capítulo 12 en el versículo 28, dice la palabra del Señor. Aquí en las pantallas sale. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor? A su nombre. Por lo cual, puesto que recibimos un reino de ¿qué? Un reino que es un reino que es inconmovible. Ahora, usted recuerde cuando Dios nos trasladó, que no me lo muevan por ahí ese versículo, cuando Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, nos puso en un reino inconmovible. Pero ¿para qué función? Para que desarrolláramos, hermano, autoridad, hermano, dentro de ese gobierno, mientras, hermano, duraremos con vida en esta tierra y llevar a cabo su función o su llamado en esta tierra con autoridad, dominio, hermano, y gobierno de Dios. Por lo cual dice aquí, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. El reino de Dios es para siempre. No se puede anular. El reino, hermano, que es inconmovible de Dios, demostremos, hermano, entonces gratitud, mediante lo cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Entonces, como dije anteriormente, el reino de Dios y su gobierno, el propósito de este tema es de enseñar. Estoy en la introducción. El propósito, yo quisiera que usted pudiera no distraerse, para que pudiera seguirme y pudiera usted entender que Dios ha puesto y te ha llamado, hermano, puesto que ya estás en el reino, no de los hombres, no de este mundo, sino en el reino inconmovible. Y allí puedes ejercer gobierno y tu llamado con autoridad, echando toda fuerza del enemigo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propósito de esta enseñanza, de este tema, es de enseñar a cada uno de nosotros a obedecer y entender cómo recibir la unción y la autoridad delegada por Dios. Dios ha establecido su autoridad en el reino y sobre todas las cosas desde un principio. Entonces Dios estableció que el hombre, hermano, viviera bajo autoridad para que pudiera ejercer autoridad. De otra manera no se puede, aunque usted no diga amén.
para que la iglesia de Cristo pueda ejercer autoridad, tiene que estar usted bajo autoridad. De otra manera se va a chanflear. ¿Está entendiendo, iglesia? Y sobre todas las cosas, desde un principio Dios estableció que el hombre viviera bajo autoridad y no para vivirla independientemente de él. Por lo tanto, oiga, Dios le delegó autoridad a Adán, pero estaba sujeta a obediencia. Cuando el hombre y la mujer no son obedientes a lo que se refiere a la palabra de Dios, no puede ejercer autoridad. Está desnudo, desamparado. Una vez más lo voy a repetir. Oiga esto. Dios estableció que el hombre viviera bajo autoridad y no para que viviera independientemente. A su nombre. Por lo tanto, Dios le delegó autoridad a Adán, pero estaba, hermano, sujeta a obediencia. Lamentablemente, Adán decidió salirse de la autoridad y de manera automática esa autoridad, hermano, que se le fue entregada, fue removida automáticamente. ¿Está entendiendo? Porque se salió. Ahora, por favor, ¿en qué proceso estás viviendo usted? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es Romanos 4:17? No sé si estoy en lo correcto, si es 14, ¿qué? 14:17. Desde ahorita pido disculpa a Multimedia. Me encanta pedir perdón cuando me equivoco. Otros no les gusta, ¿verdad? Pero debe de ser un diario vivir, una vivencia. Me equivoqué, reconocer eso y arreglarlo rápidamente. Estamos acá todavía. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Ahora, la palabra reino, hermano, en el término griego es la palabra visalia, que significa, oigan, reino. Es en el término griego y significa la palabra reino. Significa gobierno. Gobierno también significa dominio. El reino de Dios es entonces el gobierno divino. No es un lugar físico, tampoco es comida ni bebida, sino que, oiga, esto representa y significa justicia y paz y gozo. Es una jurisdicción que abarca todo lo criado y tiene totalmente, hermano, influencia sobre los habitantes de la tierra. Este reino tiene absoluto dominio y solo donde el hombre, donde la mujer lo cree, entonces lo establece. Si no, no. No puede haber dos reinos en su casa. No puede haber dos reinos en una iglesia. ¿Está entendiendo? Y si usted cree ese reino, si usted cree este gobierno, lo establecemos si lo creemos. Si no, por eso, hermano, hoy en día hay hijos que hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque no hay ningún gobierno en el hogar. Hay dos reinos, hay división, rebeldía, drogas, prostitución. ¿Está acá todavía? Este reino tiene absoluto dominio. Y solo donde el hombre, la mujer, entonces lo cree, entonces lo establece. Establecer el reino de Dios, hermano, es extender las virtudes de Dios a todo el que está alrededor. Esto cambia la atmósfera de un hogar, de una familia, hermano. Donde usted vaya, el reino de Dios se establece, se limpia la atmósfera y cae el rocío de la mañana, cae el maná del cielo, cae la unción de gloria, y usted lo ejerce basado a obediencia, basado a la autoridad que Dios le ha dado. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Cómo gobierna el reino de Dios? ¿Cómo gobierna el reino de Dios? El reino de Dios es invisible y gobierna el mundo visible desde el espiritual. En 1 Corintios 2:14, ¿qué es lo que dice? Para que usted me vaya siguiendo. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? ¿Estamos acá? Porque no he comenzado, hermano, apenas es la introducción. A su nombre, a su nombre. Denle un aplauso al Señor, gloria al Señor. Mire, hermano, yo lo puedo decir de memoria, pero no le quiero dar gato por liebre. A su nombre, aleluya. Me siento desesperado un poquito. No, es 1 Corintios 2:14.
Aleluya. Eso me apaga el fuego, me está frenando el fuego. Dice, pero el hombre natural no entiende lo que es realmente el reino de Dios. Estamos acá todavía, iglesia. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras, son necedad, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Le hago una pregunta a usted. Levanten la mano todos aquellos que viven en unión libre o que están matrimoniados a la ley civil. Levanten su mano. No así, hermano. No, con fuerza, así con vigor. Amén. Muy bien. ¿Quién gobierna tu alma? ¿Es usted o es Dios? No oigo ya a nadie, hermano. ¿Quién gobierna tu alma? ¿Es Dios o es todavía usted? ¿Quién gobierna tu alma? Porque si es usted, usted está allí. Estás donde quieres estar. Muchos cristianos, hermanos, solo viven una apariencia del evangelio, pero realmente no lo viven. Porque ellos todavía gobiernan su alma, no es Dios. Oiga esto, si tu matrimonio en lo espiritual está bien, todo lo demás abajo estará bien. Porque el gobierno de Dios domina todo. Pero primeramente es el reino invisible. ¿Está entendiendo? Por eso muchos no entienden esto. Y al pastor llama, le dicen loco, viejo loco. Pero yo sé lo que yo estoy hablando. El reino de Dios es invisible. Gobierna el mundo visible, lo que usted ve. ¿Quién gobierna tu hogar? Es usted. Porque Dios dice, hermano, que nos debemos de congregar continuamente. ¿Por qué no lo haces? Entonces quiere decir que es usted el que gobierna su alma, no es Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? El reino de Dios es visible, perdón, es invisible. Gobierna el mundo visible desde lo espiritual. Este gobierno usa el cuerpo de un hombre visible para gobernar la tierra. Por eso en Génesis dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Está hablando, hermano, que Dios no puede hacer lo que tú y yo hacemos en la tierra, porque Él necesita usar un cuerpo visible. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para que las naciones sean bendecidas por medio de usted. Dios no puede, hermano, violar su ley. Oiga esto. Dios no puede violar su ley. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y vayan a la tierra y multiplicaos. Oiga esto. Quiere decir esto, que Dios necesita un cuerpo humano que es el de usted y yo. Oiga esto, para llevar a cabo las buenas noticias del evangelio de Jesucristo y así poder transformar esta tierra a familias. Decirle que Cristo les ama, decirle que hay esperanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios quiere usarte. Dile a tu vecino, Dios quiere usarte. Préstale tu cuerpo. El diablo también, él es espíritu. Dios es espíritu. Y el diablo también quiere usar a un cuerpo en esta tierra. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda buscando, hermano, un asiento, oiga, que esté vacante. Yo no me puedo sentar en esta silla porque en lo literal está ocupada. El diablo quiere hallar a usted que esté vacante sin hacer nada y usar tu cuerpo. Yo no puedo sentarme aquí porque está ocupado. Entonces el diablo dice, oiga esto, yo quiero usar a esa persona para que le lleve chismes a otro. Por eso Dios quiere usarlo a usted.
Y el diablo quiere usarlo a usted, pero en el nombre de Jesús, di conmigo, yo he sido transformado, he sido, aleluya, en otra dimensión. Ya soy salvo por Cristo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el reino de Dios es visible y gobierna el mundo visible desde lo espiritual. Este gobierno usa el cuerpo de un hombre, de una mujer visible para gobernar aquí en la tierra. Creación visible de Dios. El Señor es invisible a todo ojo humano, pero más real que la misma creación que vemos y palpamos todos los días. Recordemos que el hecho de no ver a Dios, hermano, ni a su reino, no significa que no existan. El reino de Dios es un gobierno espiritual invisible, pero tiene una constitución que lo hace gobierno legal, en una autoridad legal. Por eso puede ejercer justicia en esta tierra. Dentro de usted hay un llamado especial para servir a Dios y a su pueblo. ¿Sabe usted cuál es su llamado? ¿Aló? ¿Estamos acá? A ver, pregúntele, oye, ¿sabes cuál es tu llamado? ¿Lo ejerces? ¿Sabe cuál es el llamado de sus hijos, de su generación? ¿Lo ejercen, sí o no? ¿Aló? Ay, no, pastor, yo ya sé cuál es el llamado de mi hijo. Que coma mucho. ¿Aló? ¿Estamos acá? Yo ya sé cuál es el llamado de mi hijo. Que sea drogadito, que no ame a Dios. ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es el llamado de nuestras generaciones? En Gálatas capítulo 1 verso 15 dice: pero aún antes de que yo naciera en el vientre de mi madre, Dios me eligió y me llamó por su gracia. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Antes, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió, Dios me llamó por su gracia. Ahora, una vez más, ¿cuál es tu llamado? ¿Cómo puedes ejercer autoridad sobre toda fuerza del maligno? Debilidad espiritual, una enfermedad. Oiga esto, ¿cuál es tu llamado? El llamado es de Dios, la unción es de Dios. Oiga, el poder es de Dios. Cuando Dios llama, Él te capacita. Cuando Dios capacita, Él te envía. Cuando Dios te envía, Él te suple. Cuando Dios suple, Él te respalda. Este es el verdadero llamado de Dios. Y nadie puede llamarse a sí mismo. ¿Estás entendiendo esto? Entonces el propósito de esta enseñanza es enseñar a cada uno de nosotros a obedecer y entender cómo recibir la unción y la autoridad delegada por Dios. Dios ha establecido su autoridad en el reino y sobre todas las cosas. Desde un principio Dios estableció que el hombre viviera bajo autoridad para que pudiera desarrollar autoridad. ¿Estás entendiendo? Si tú no, ¿cuántos son cristianos, hijos de Dios? Si usted le pidiera una carta de recomendación a su pastor, ¿usted cree que se la diera y hablara bien de usted? Mi hijo fulano de tal, mi hija tiene 15 años en nuestra iglesia, 10 años. He sido mujer, diácono, servidor de sus hijos. Bien, ¿habrá alguien que pudiera decir, claro que yo me la diera? Hay cristianos que son chapulines, no saben ni lo que creen, sus hijos menos. ¿Cómo vas a ejercer entonces autoridad en la tierra? ¿Cómo? Dile a tu vecino, pero dígaselo, ya debería de ser ya por lo menos un maestro. Dígaselo. Ya deberíamos de ser un maestro, hermano. Tus hijos graduados de la mejor universidad. ¿Estamos acá? Oiga, sirviéndole a Dios. ¿Sí nota usted? ¿Estamos entendiendo, iglesia?
Dios estableció que el hombre viviera bajo autoridad y no para vivir independientemente de él. La independencia operan espíritus inmundos. Una iglesia que no está bajo ninguna autoridad, es decir, bajo ninguna afiliación de alguien más, operan espíritus demoníacos. Y todos los que oyen esa palabra se convierten en maldición. ¿Estamos acá? Aunque usted no diga amén. Una vez más, Dios estableció que el hombre viviera bajo autoridad para que así pudiera desarrollar autoridad y no para vivirla independientemente de él. Por lo tanto, Dios delegó autoridad a Adán. ¿Cuántos se acuerdan de Adán y Eva? Pero estaba sujeta ¿a qué? A obediencia. Y es donde al ser humano no le gusta someterse a un pastor, someterse a un hombre de Dios. En lo que se refiere al gobierno de Dios, se está perdiendo ya eso en la tierra. ¿Sí nota usted? ¿Para qué? Porque el enemigo le conviene, iglesia, que no echemos fuera demonios, que no vivamos en santidad. Oiga esto, ¿cuántos creen en el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Oiga esto, Dios le delegó autoridad a Adán para que ésta esté sujeta a obediencia. Lamentablemente él decidió salirse de la autoridad y de manera automática, oiga, esa autoridad entregada le fue removida instantáneamente. Por eso muchos hombres que un día fueron hombres de Dios ya no tienen esa vestimenta espiritual de autoridad. ¿Aló, estamos acá? En una ocasión fuimos yo y mi esposa a un restaurante. Todavía me queda una niña de 13 años. Y entraron dos hombres vestidos de policías. Dos eran policías, otros eran Highway Patrol. Con sus pistolas nos sentamos allí. Inmediatamente la niña nos dijo: papi, aquí está la policía. La pregunta que le hago a toda la iglesia: ¿por qué ella los reconoció? ¿Por qué? Por la vestimenta de autoridad. ¿El diablo a usted le tiene miedo? ¿O dirá, no, qué va, si tú eres de los míos? ¿Sí nota usted? Como iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué es la independencia? Una iglesia que no tiene una cobertura, no está afiliada a alguien, opera un espíritu satánico. Yo le hago eso. Si tienes generaciones, hijos, sáquelos de allí, porque se le van a echar a perder. Una iglesia que opera independientemente, opera un espíritu satánico allí. ¿Está entendiendo, iglesia? Aunque hablen de Dios y hablen de todo, y aunque, por eso le digo, abra su mente. ¿Qué es la independencia? Es actuar fuera de la voluntad de Dios, lo cual es equivalente a rebeldía, rebelión. La independencia es la raíz de los peores pecados que comete el hombre, la mujer. La independencia es gobernarse a sí mismo, vivir sin ley, hermano, y autoridad de Dios, bajo ninguna forma de autoridad delegada. ¿Cuántos jóvenes viven en rebelión, hermano, en sus hogares? Una vez más, una vez que se independizan de su autoridad, tienen fracasos y fracasos drásticos, como lo fue en la parábola del hijo pródigo. Estaba bajo autoridad, pero salió de esa cobertura. ¿Cómo resolvió Dios entonces este problema de independencia en el cuerpo de Cristo? El evangelio es la buena noticia para traer al hombre otra vez bajo el gobierno y a la autoridad de Dios. Todos vivíamos en otro tiempo haciendo lo que queríamos, por eso vivimos tantos fracasos. Sus hijos no han tenido fracasos, hermano, desde el momento que usted salió donde Dios lo puso. Vea, estamos acá todavía. El libro de Efesios capítulo 2 verso 3. Entre los cuales nosotros
vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces mire lo que nos da a entender Efesios 2:3. En todo lo que Dios creó siempre puso una cabeza de autoridad. Todo lo que Dios edifica lo hace con alguien asignado por Él. Esto es el orden divino de Dios. Yo oigo una voz que dice: pastor, denos ejemplos de eso. Sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por medio de ¿quién? De Moisés, hermano. Miren una cabeza. En el hogar, ¿quién es la cabeza? ¿Quién? ¿Qué? El hombre, diga así, el hombre. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Es la cabeza de la mujer. Pero hoy en día se han cambiado los papeles, hermano. La mujer quiere llevar ese papel como cabeza y el hombre, pues no me queda otra, pastor. Ahora, pues ¿para qué andar completo? Mejor me convierto en cola. Miren nomás qué tremendo. Segundo ejemplo, construyó los muros de Jerusalén por medio de Nehemías. No confunda con los muros de Jericó. ¿Estamos acá? Libertó a Israel de los medianitas por medio de Gedeón. Introdujo, hermano, a Israel a la tierra prometida por medio de Josué. Miren las cabezas de gobierno. ¿Aló? ¿Estamos acá todavía? Si vamos a vivir bajo sumisión y autoridad, entonces tenemos que entender ciertas definiciones. Dios es la fuente principal de toda autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es autoridad? Autoridad no es gritar como el pastor llama. Autoridad no es, hermano, vestirse bien. Autoridad es ser humilde en espíritu. Hermano, ¿qué es autoridad? La autoridad es Dios mismo. Así como Dios es amor, también es autoridad, la única autoridad final y la más alta. ¿Cómo gobierna entonces Dios? Ay, si le va a dar palmas al rey, déselas con todo su corazón. ¿Cómo gobierna Dios? Dios es el soberano, el que hace y dicta cuando quiere y como quiere. Él es el amo y señor y absoluto, y establece su autoridad suprema, hermano, por medio de su palabra. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios comienza a hablarle a usted. Cuando usted la cierra, Dios para de hablar. ¿Está entendido? ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Ahorita todos la leemos. Romanos 13:1, ¿qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sí? ¿Se está durmiendo o está bien? ¿Aló? Romanos 13:2. Quien se opone o resiste a la autoridad resiste, hermano, a Dios mismo. De modo que en que se opone a esa autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean bendición para sí mismos. ¿Acarrean qué? Nadie dijo nada, hermano. Si yo le dice acarrean bendición, ok, pastor, si usted lo dice, pues amén. Parece que está dormida la iglesia hoy. A ver, hágale así a su vecino que despierte. ¿Estamos acá todavía? A su nombre. Primera de Samuel 15:22 al 24. Oiga esto, mire lo que le pasó al rey Saúl. Oiga, mire qué tremendo y qué triste. Cuando el hombre se convierte en cola, oiga esto, cuando el hombre pierde su autoridad, oiga esto, si usted como sacerdote, como cabeza, si no ejerce autoridad, primeramente en el ámbito espiritual, usted puede ejercer esa autoridad, pero erróneo, esa no es autoridad, usted está chanfleado. Y aquí aparece el hermano Cantinflas y dice: allí está el detalle. ¿Aló? ¿Estamos acá? Número 1, mujer de Dios, hombre de Dios.
Porque hay mujeres que también quieren ser, esas no obedecen al esposo, hermano. ¿Aló, estamos acá? ¿Cómo te lo vas a ganar? Usted que es cabeza, ¿cómo? Ejerciendo autoridad primeramente en el ámbito espiritual para que todo funcione bien. Ya le hablé de los varios reinos. ¿Está entendiendo? Si usted no se agarra de lo espiritual, nada le va a funcionar de lo que haga. Nada. Amén. ¿Y cuánto dicen jóvenes? Amén. Oiga esto, mire, ¿quién fue el primer rey de toda la nación de Israel? Fue Saúl. ¿Y qué dice? Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto el holocausto, porque mire, hermano, dos cosas se cometió Saúl. Comenzó a hacer holocaustos, pero ese no era su llamado de él. Y muchos cristianos chanfleados dicen: no, yo hago esto porque voy a darle a los pobres. Jaló, ese no es tu llamado. ¿No entiende usted eso? Holocaustos humanos. Nuestro llamado no es para hacer holocaustos humanos. Nuestro llamado es para predicar su palabra y para obedecer su palabra. ¿Está entendiendo usted? Y mire, y otra cosa, que él perdió su autoridad de Dios. La perdió. Y después, oiga esto, los que tenían la visión era el pueblo, hermano. Y Saúl obedecía a la gente. Por eso, hermano, el pastor tiene que ser ungido por Dios. Oiga, y derribarle la cabeza a esos mediocres que dicen: eso no es cierto lo que predica el pastor. Momento, yo predico palabra de Dios. Y nunca me voy a someter a su teoría errónea. ¿Sí nota usted? Jamás, iglesia. Mire el ejemplo del rey Saúl. Y Samuel dijo: ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la qué? ¿Quieres conocer a un cristiano? Mídele los frutos espirituales, que obedezca su palabra y que camine. Esos son los frutos que debe de dar. Si no sea ciego. Dele una mirada a lo que está hablando, a ver si concuerda lo que habla con su caminar en Cristo Jesús. A su nombre. Y dice: ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga, y sigue diciendo la escritura. Ay, hermano, dele un aplauso. Sigue diciendo en el siguiente verso. Aleluya. Verso 23 dice: porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Por eso muchos han perdido su sacerdocio. Número 2, su sacerdocio. Número 1, su autoridad y su masculinidad con la mujer. No sirven. No dice nadie en amén allí. A su nombre. Oiga esto, el verso 24, atención, mire lo que dice el rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: mire lo que te está testificando. He pecado en verdad, porque he quebrantado el mandamiento del Señor y a tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Es decir, que él ha perdido la visión, oiga, de su pastorado, de su reinado, y comenzó a oír la voz del pueblo, hermano. Y él hacía lo que el pueblo le dictaba. Mire qué tremendo, qué triste es eso. ¿Aló? Y por eso, hermano, después, ¿qué pasó con Saúl? Fue desechado y comenzó a consultar a brujos y adivinos. Por eso muchos cristianos viven chanfleándose con otras doctrinas erróneas de hombres, y no es Dios. Si fuera de Dios, estuvieras donde Dios te haya llamado. Y si fuera de Dios, mira tu descendencia cómo está. Si vino usted hoy, por lo menos te vas a llevar la verdad de Cristo, hermano, aunque ya no vuelva usted, aunque 2 o 3 pelones por allí. El rey Saúl se independizó de Dios. Y
y comienza a oír la voz de sus líderes del pueblo y fue removido de su cargo. Muchas personas no aceptan estar bajo ninguna autoridad porque creen que significa someterse a manipulación y control. No se dan cuenta de que es un asunto de orden divino. Vivir independientes o independencia, hermano, gobernarse a uno mismo viviendo sin ley equivale a un espíritu de rebelión. Los años de mayor confusión y oscuridad de Israel fueron los que vivieron sin ley, es decir, que no tenían ningún rey. Fueron los años de más confusión que experimentó el pueblo cristiano, hermano, el pueblo de Israel, en la cual nunca tuvieron un rey. El primer rey, el rey de la nación fue Saúl. Por eso es, hermano, que usted busque una iglesia donde se congregue y no se mueva de allí. ¿Sí nota usted? Y someterse al pastor en lo que a Dios se refiere. Ay, hija, hijo, yo quiero que me visites a la casa. Mira, tengo un cuarto que quiero que me lo pintes y que me laves el carro. Allí diga usted, ¡no! ¿Por qué? Aunque sea el pastor, hermano. Porque eso ya es algo personal. Pero la Biblia se refiere, hermano, al gobierno de Dios, estar bajo una cobertura pastoral. ¿Sí nota usted? Hermano, yo no puedo usar los utensilios del templo, las sillas, las bancas para hacer una ceremonia personal en la casa. Yo no puedo sacar cosas del tabernáculo para el beneficio personal. Ni usted tampoco. Me pasó las sillas. Eso le pasó al rey Balsasar, utilizando, hermano, utensilios del templo. ¿Y qué fue? Fue destituido de su reinado. Si nota usted, estamos acá. A su nombre, los años de mayor confusión y oscuridad de Israel fueron los que vivieron sin ley. Jueces 21-25 dice: y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y miren, y esos son los cristianos que salen del evangelio de Cristo para hacer su propia voluntad y metiéndose con doctrinas erróneas de hombres. ¿Quién los gobierna? Un espíritu satánico. Aunque usted no diga amén. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Dile a tu vecino, qué bueno que llegaste hoy. Por lo menos te vas a llevar algo de la verdad. A su nombre. Un ejemplo de autoridad delegada. Un ejemplo de autoridad delegada. Lucas 10:17. Mire lo que dice. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro, porque ellos vivían bajo autoridad. ¿Cómo yo voy a ejercer autoridad si yo no me someto a ninguna autoridad? ¿Cómo voy a hacer? Hace poco en Denver, Colorado, agarraron a un hombre que traía vestido de policía, el carro igual, hermano, de un policía, pero era falso, hermano. ¿Sí nota usted? Lo pararon, le chequearon y era falso el policía. Y así hay muchos cristianos que aparentan misericordia, aparentan cara de cristianos, pero no lo son, porque no viven bajo una autoridad delegada por Dios. Se salieron de la autoridad, como Adán y Eva. ¿Está entendiendo? Autoridad es el derecho legal para usar el poder y el permiso para hacer algo con el poder de respaldo. Toda autoridad delegada está sujeta a obediencia y lealtad. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Cuáles son las cabezas quienes Dios ha encargado en su autoridad? ¿Quiénes son? Número 1, autoridad gubernamental. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Di conmigo, autoridad gubernamental. Usted debe de someterse a la ley de gobierno. Por ejemplo, tengo entendido aquí y en California ya dan licencias aunque no tengamos documentos, ¿cierto o no? ¿Por qué usted, pudiendo sacar, no la saca y maneja? Usted está violando la ley. Ahora, ¿usted cree, puede ser un anciano, lo que usted quiera, un título,
pero Dios jamás te va a respaldar porque estás violando la ley principal, la ley de gobierno gubernamental. ¿Cuántos tienen licencias? No todos, si usted maneja. Número 2, autoridad paternal. ¿Qué es autoridad paternal? ¿Qué es, iglesia? Autoridad paternal es Efesios 6:1, donde dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Usted obedece a su padre? 3, autoridad pastoral. ¿Aló? Hebreos capítulo 13, verso 17: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oiga esto, ¿a qué se referirá? Oiga esto, que lo hagan con alegría y no quejándose. No es que el pastor sea quejoso. No se refiere a eso, hermano. Usted como padre, como madre, ¿qué haría con un hijo que es obediente? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Honrarlo, hermano. Ahora, lo que usted siembra en él, lo va a cosechar usted, le va a dar honra a él, porque es un hijo obediente. Pero el que es, Dios mío, el que es cabro, ¿qué hace usted? Lo lleva, oiga esto, no, permítame, lo lleva en oración, ayuno, pero no lo premia, hermano. No lo va a premiar. No le va a comprar una tableta, un smartphone, ¿verdad? No, porque es rebeldón. No lo va a premiar. Entonces usted, oiga esto, eso es lo que se refiere a la iglesia. Lo que dice el versículo, para que los pastores no lo hagan quejándose y no lo entreguen a Satanás. ¿Está entendiendo, iglesia? A su nombre, denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Hay muchas personas desordenadas que son niños espirituales, faltos de doctrina, faltos de enseñanza, ejerciendo un llamado que no tienen. Primera de Timoteo 5:22: no impongas con ligereza las manos a ninguno, no participes de pecados ajenos, consérvate puro. Ahora la pregunta es: ¿usted reconoce a su autoridad? ¿Reconoces a tus pastores, sí o no? No quiero, hermano, oiga, ¿por qué se perdió Judas? ¿Por qué se perdió? Porque Judas nunca reconoció a su Señor y Salvador de su alma, nunca lo reconoció. Cuando Jesús les dijo: alguno de ustedes me va a entregar, y ellos dijeron, cada uno comenzó: Señor, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Cuando llegó el turno de Judas, dijo: ¿seré yo, maestro? ¿Por qué contestó maestro? Porque él nunca lo reconoció como su Señor y Salvador personal de su alma. Lo reconocía como un profeta, un maestrillo más del montón. Por eso le robaba y nunca se sometía. Así hay muchos aquí de esta iglesia, pero esos no vinieron hoy, yo no los veo hoy. Por eso le robaba. ¿Quién fue Judas? El tesorero del ministerio de las finanzas. Por eso Judas le robaba finanzas a Jesús, y por eso lo entregó por dinero. Hay para hacer Biblia. No vamos a ir para allá. Mateo 26 del verso 21 al 22, Mateo 26 del 25 al 49, ahí lo puede ver usted. No tengo tiempo para ir para allá. Oiga esto, factor número 4, autoridad laboral. Oiga esto, Tito 2:9 al 10: exhortaos a los siervos a que se sujeten a los amos, hermanos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Cristo. Oiga esto, a su nombre, gloria. Mire qué hermoso es esto, hermano. Cada siervo dará a Dios cuenta del día del juicio, cómo ejerció esa autoridad en cada una de esas instituciones. Dios puso una cabeza. Otra vez lo voy a volver a repetir.
En el gobierno, ¿quién es? ¿Qué es allí? El gobierno, como cabeza. Yo quiero que usted a ver si ha aprendido. En el gobierno hay una cabeza, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Di conmigo, presidente. En el gobierno hay una cabeza, se llama presidente. En el matrimonio hay una cabeza, ¿quién es? La mujer. ¿Quién es? Aquí no hay mandilones, ¿verdad? No vinieron a eso. En el gobierno es él. En el gobierno es ¿quién? El presidente. En el hogar, el hombre. Primera de Corintios 11:3. Aquí sí nos vamos a parar. Déjeme comprobárselo. Déjeme comprobarle aquí con Biblia. Amén. A su nombre. Aleluya. Mire por favor. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. Aleluya. Me voy a esperar, hermano. Primera de Corintios 11:3. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Me quedan 9 minutos y cerramos, ¿verdad? Amén. Mire lo que dice. Primera de Corintios 11:3. Dios mío, Dios mío. Aleluya. Mire lo que dice. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre, ¿quién es? Iglesia de Cristo, atención. Oiga esto. Si el hombre es obediente a Dios, a lo espiritual, la mujer se somete. De otra manera no. Ese hombre va a perderlo todo. Mujer, una vez más, no se someta a alguien torcido. Ay, Dios mío, ya se le hinchó la nariz a usted. Pues se lleva lo mismo, ¿verdad? Esto es palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre, ¿quién es? Si se somete a Cristo, usted se somete. Ahora, oiga esto. No estoy hablando que lo deje, que se divorcie. ¿Quién le dijo a usted eso? No estoy hablando de eso. Que venga, se lo ponga en las manos de Dios, guerrilla, intercede, póngase en la brecha por él o por ella, o viceversa, se lo va a ganar. Pero le estoy hablando de lo que es la cabeza, cómo funciona el gobierno de Dios divino. Oiga, hermano, usted se sabe ese texto ya de memoria. Mateo 6, ¿qué? 33. Buscad primeramente, ¿qué? El reino. Está hablando de lo espiritual. Si yo me someto como varón, como cabeza, que es mi deber, es mi asignación, someterme a lo espiritual, entonces mi esposa se va a someter a lo espiritual, entonces se puede someter a mí. Mis hijos, viendo el ejemplo, se van a someter a los dos. Le sirven a Dios. Pero usted espera erróneamente salirse del enfoque como cabeza y que todo le vaya bien. Eso contradice la palabra de Dios. ¿Sí nota usted? Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre, ¿quién es? Cristo. Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? Yo soy la cabeza porque yo me someto a Cristo, hermano. Y mis frutos son visibles. ¿Está entendiendo? No, hoy en día, hermano, la gente libertina viene cuando quiere, como quiere y sin nada y punto total. No quieren hacer un compromiso con Dios ya. Se ha perdido, se está perdiendo eso. ¿Por qué? Porque el pastor ya no se anima a predicar este tema. Ya no. Tiene miedo a que se les vaya la gente. Yo no tengo miedo, hermano, porque yo no soy el dueño de usted, es Cristo. Dios está añadiendo a aquellos que han de ser salvos. No es el pastor. ¿Está entendiendo, iglesia? Mire el orden. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios el Padre. ¿Quién puede violar ese orden? No, la mujer hoy en día se quiere poner las botas del hombre y el hombre ponerse una faldita, hermano, y caminar muy allá, muy acá. Mire qué tremendo. ¿Sí? Por eso los hijos así están, hermano. ¿Está entendiendo? Entonces dijimos, el gobierno es el presidente. En el hogar,
El hombre es la cabeza. En la iglesia universal, ¿quién es la cabeza? ¿Quién? En la iglesia universal, ¿quién es la cabeza? Es Cristo. En la iglesia local, ¿quién es la cabeza? Los pastores. En el trabajo, ¿quién es la cabeza? Es el jefe, hermano. A no ser que usted tenga su negocio, usted es la cabeza. Si no, mire el orden específico. ¿Estás entendiendo? ¿Te gusta? Ahora, toda persona que se revela a una de estas estaciones o oficinas de autoridad delegada por Dios, se revela en contra de Dios, hermano, y acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13:2 lo dice. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? La autoridad y el poder delegados de Cristo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lo podemos ver en Lucas capítulo 9 verso 1 y 2, y allí aparece la iglesia en la cual es usted. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos y al pueblo de Dios, les dio el poder y autoridad sobre todos los demonios para que sanen enfermos, echen fuera toda enfermedad, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Yo no sé cómo ha venido usted, yo no sé quién te invitó en esta mañana, yo no sé usted. Tal vez usted diga: es que yo estoy aquí por casualidad, es que yo estoy aquí por chiripada, es que yo estoy aquí porque me invitaron. Yo no estoy aquí porque me invitaron, yo estoy aquí para traerte un mensaje de vida eterna, un mensaje de victoria, un mensaje de avivamiento, un mensaje para que podamos hacer la diferencia en esta tierra. Dale un aplauso de gloria y de bendición. Aleluya. ¿Cuántos leyeron esto? Lucas 9, verso 1 al 2. A cada cristiano, de acuerdo a la sumisión, se le va dando autoridad para sanar a los enfermos, echar fuera demonios con poder, hermano, y autoridad que lo respaldan. Los discípulos operaban bajo una autoridad, bajo una unción prestada. Jesús les delegó la unción y autoridad a sus discípulos para poder expandir el reino de Dios en esta tierra. A su nombre. Un líder de una iglesia local se mueve, hermano, con una unción al igual a la de su padre espiritual. Vive bajo los beneficios de la unción de su padre espiritual, pero si se independiza, su autoridad, hermano, su autoridad pierde la unción y el poder y la autoridad. Ejemplo para hacer. ¿Cuántos han mirado a uno de los presidentes que ya no son presidentes? Barack Obama, Bush, hijo, otro presidente que acaba de salir, ¿cómo se llama? Donald Trump. Véalos, parece algo que se les quitó. Parecen personas como un civil más. Ya no se les ve como presidentes, pero se ve como que hubo brasas de autoridad allí, ¿verdad? Pero ahora ya son personas como cualquier civil. ¿Qué se les quitó? La vestimenta de autoridad. Así el diablo ve a muchos aquí que no traen la vestimenta de autoridad. ¿Cómo van a ejercer autoridad si no viven bajo ninguna autoridad? ¿Cómo? El Hijo de Dios, que es usted hijo, sea líder, debe salir bajo la unción del pastor para que tenga éxito de su padre espiritual. Hay una gran diferencia entre un líder que se retira o un servidor se retiran en rebelión. Oiga esto, y el que sale bajo la bendición de su pastor. Ejemplos: líderes que salen o están sin cobertura, les suceden dos cosas, hermanos: se estancan o tarde o temprano fracasarán, incluyendo a sus generaciones. ¿Sí todo esto? Amén. ¿Entiende usted todo esto? A su nombre. Miren la parábola del centurión. Mira, iglesia, la parábola del centurión. Dijo a Jesús: maestro, tengo un criado que está totalmente enfermo. Invito a los hermanos a la alabanza. Amén.
Apenas, exactamente, hermano, terminé 50 minutos. Y usted ya se quiere ir. Ya tiene hambre. Ya tiene sueño. Oiga, dijo aquel hombre que era jefe de gobierno y no era cristiano. Dijo: maestro, tengo este enfermo, no entre ni siquiera a mi casa. Solamente di desde lejos, de afuera, que sea sano. Oiga esto, mi trabajador, mi empleado, y yo sé que sería sano. Dios le sorprendió esa actitud, hermano. Cómo este hombre conocía los rangos de autoridad. Y Dios le bendijo, sanó al criado y bendijo a este hombre. Y dijo: me maravillo porque en todo Israel no he encontrado una fe como este hombre. ¿Qué clase de fe tienes tú? ¿Cómo has venido hoy? ¿Aló? ¿Cuál es tu actitud de venir hoy a la casa del Señor? ¿Ser un espectador más? En la cruz del Calvario había un hombre a la izquierda, otro a la derecha, y mira la actitud de ambos. ¿Usted ha venido con una actitud de entregarle al maestro? ¿O has venido con una actitud de cuestionar la palabra de Dios? ¿No estás cansado de vivir esa vida en rutina errónea, en fracaso, en tus hijos un fracaso? Ojalá estamos acá. ¿Cómo has venido hoy? ¿Cuál es tu actitud? El de la izquierda le decía: maestro, si tú eres el rey de los judíos, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. El otro dijo: maestro, nosotros sí merecemos lo que estamos padeciendo. Señor, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino. Miren la actitud de uno y de otro. ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás aquí porque te invitaron? ¿Como espectador? ¿Como espectadora? ¿Cómo llega? ¿Cuál es tu actitud? Ay, a mí no me gusta el mover de allí del hermano Llamas. Mire qué tremendo. Esto no es el mover del hermano Llamas, es el mover de la unción de Dios. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo has venido en esta mañana? ¿Quieres recibir tu bendición? ¿Quieres tu victoria? Dependiendo tu actitud que muestres hoy, así mismo te llevarás la bendición. Señor, acuérdate de mí. Auméntale el volumen. Señor, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino. El que se humilla será ensalzado. Y el Señor le dice: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Miren la actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿Crees que el Señor te ha hablado? ¿Crees que la palabra te tocó la llaga? ¿Te dolió? Es donde debes de cambiar. Tiene dos cosas: irte enojado, de nada sacarás, de nada te servirá. Pero cuando te duele, es donde Dios te dice: allí quiero que cambies. ¿Quieres cambiar? Eso usted lo decide. Si quieres cambiar, nadie te obligará. Si quieres permanecer como llegaste, te puedes ir igual como llegaste. Pero hoy aquí hay pan del cielo. Aquí hay vino celestial. Vete transformado, cambiado. En tu iglesia, ser diferente. ¿Estamos acá? Llévate llévate tu bendición, porque aquí está la bendición de Dios. A su nombre quiero terminar con esto, la conclusión. Las personas que no viven bajo autoridad no tienen ninguna autoridad. Una vez más lo voy a repetir. Las personas que no viven bajo autoridad no tienen ninguna autoridad, y por lo tanto nadie les obedece. Nadie. ¿Tus hijos te obedecen? Hija, quiero que limpies el cuarto y levantes tu ropa interior de allí. Parece que nadie les dijo, y el cuarto sigue aún peor.
porque usted ya les dijo eso. Dicen, esta vieja, ¿qué me va a andar diciendo? Peor ahora, saquen el bote de la basura y lo echan en su cuarto para que se les quite. Pregúntate, las personas que no viven bajo autoridad no tienen ninguna autoridad en sus finanzas, matrimonio, iglesia, su llamado, ministerio. Y por lo tanto nadie les obedece. Así sucede a miles y a miles de creyentes líderes en el mundo de hoy. Ellos disfrutan de la llamada libertad y viven sin ley, independiente de todo. No le dan cuenta a nadie. Por eso cuando dan órdenes a sus hijos, predican, enseñan o intentan sanar a los enfermos, nada sucede. Nada. Hay muchos cristianos que no tienen autoridad porque ellos mismos no están bajo autoridad. Oiga esto, en el liderazgo, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, el 80% es recibir órdenes y solamente el 20% es dar órdenes. ¿Estamos acá? Una vez más, quiero reiterar esto. En el matrimonio, usted recibirá el 80% de órdenes y solamente el 20% dará órdenes.